Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como estén ahí en casita, espero que estén muy cómodos. Vamos a continuar con este tema que estábamos viendo la semana pasada y que bueno, se quedó en el aire la figura de Baphomet, que mi hermano estuvo como 3-4 veces recordándome que tenía que decirle y lo ignoré totalmente, pero hoy ya te voy a hacer caso. Bien. Sí, bueno. ¿Quién es Baphomet? Vamos a comenzar por hablar de que es un símbolo emblemático y el adentrarnos en toda esta explicación es precisamente para que entiendan cómo no tiene nada que ver con lo que vulgarmente se conoce, ¿no? Y vulgarmente hablando de vulgos, de pueblo, no tratando de ofender a nadie, ¿no? Es un símbolo emblemático, como ya lo mencioné, del satanismo. Sin embargo, está rodeado de simbolismo hermético. Es decir, representa una coexistencia de polos opuestos y es por eso precisamente que tiene torso de mujer y el falo de un varón con 2 serpientes formando el símbolo del infinito, que es el símbolo del hermetismo. Y al respecto, podríamos ver este símbolo aislado afuera de los consultorios médicos. Es esa especie de vara que hemos visto con 2 serpientes rodeándolo. Señala el cielo y la tierra, que es el día y la noche. Lleva un mantra alquímico, solve et coagula, que significa separar y unir. De esta forma representa, como ya mencioné, a los opuestos, es decir, que para crear hay que destruir. Está relacionado también con los caballeros templarios, gracias a una campaña de exterminio conducida por el rey de Francia, Felipe IV. Este monarca creó el rumor de que los templarios adoraban a Baphomet, que representaba a Satán y a Mohamed. En cuanto al nombre, hay varias versiones que se pronuncian reales, pero vamos a enfocarnos en lo que dice Eliphas Levi. Él menciona que se debe pronunciar al revés el nombre, es decir, Ten-O-Ab, que es una abreviación de Templi Omnium Pax Abs, que se traduce como Padre del Templo de Paz y de todos los hombres. O sea, desde ahí ya vamos a empezar a dilucidar cómo no tiene nada que ver con cosas de satanismo y muerte, o no muerte con relación a sacrificios humanos, ¿no? Otra versión árabe menciona que significa el Padre del Entendimiento. Es por eso que se cree que es para simbolizar la fuerza del ser humano y de la humanidad, y que está en aceptar y glorificar los opuestos que existen en nuestro interior y en el universo. Entonces se acepta al hombre como una creación perfecta, a diferencia, por ejemplo, de la religión cristiana, que divide entre buenos y malos básicamente. Ahora, me gustaría hacer un paréntesis para explicarle quién es Eliphas Levi, que fue un francmasón y miembro de los Rosacruces, que no tiene nada que ver con cultos satánicos. Al contrario de esto, él fue católico. Y bueno, adentrándonos aún más allá, vamos a ver que muchas figuras precisamente tienen cuernos. Así podríamos mencionar el panteísmo, que se desprende de la palabra pan y es con cuernos. Y por cierto, Moisés en la figura de Miguel Ángel Buonarroti tiene cuernos también. Así es que es un símbolo del camino a la luz o a las tinieblas, según sea el caso. Otro punto muy importante que me parece que se debería dar a conocer es el símbolo de la estrella de 5 picos. Según Eliphas Levi, es el perfecto acuerdo de la misericordia con la justicia, lo femenino y lo masculino. La antorcha, que también está ahí reflejada en el Baphomet, significa la inteligencia y la luz mágica que se encarga de simbolizar la fuerzas liberales. Y ese símbolo que nos da tanto miedo, que es la cabeza de cabra, es la tendencia animal de la mente humana, que precisamente se decía que debe ser subyugada.
Ahora, énfasis especial merece los brazos, que es como es arriba, es abajo, y como es adentro, es fuera. Todo esto, si nos vamos, por ejemplo, al Kybalión, lo refleja ahí. Y el Kybalión, pues, o cuando hablamos, por ejemplo, de ciencias ocultas, no estamos hablando de cosas negras o que tengan que ver con el demonio, con rituales. Cuando hablamos de ocultismo, hablamos de todo ese conocimiento que no se desvela para todos. Buenas noches, yo soy Milton Morales. Efectivamente, la figura de Baphomet, yo hacía énfasis en la emisión pasada, porque lo vamos a ver reflejado en muchos rituales, sobre todo de magia negra, santería, o incluso la misma Iglesia Católica nos lo va a mencionar como un símbolo de lo que es el mal, ¿no? ¿Por qué? Porque para la Iglesia le convenía. Sin embargo, debemos aclarar que Baphomet nunca fue o es un símbolo del diablo o Satán, o de algo malo o infernal. Simplemente se convirtió en algo asociado con lo que las iglesias vincularon con el diablo bíblico. Luego después surgió un sujeto que se llama Anton LaVey, autonombrado el Papa Negro de la Iglesia de Satán. Él publicó un libro lleno de errores, que adoptó y decidió hacerlo un símbolo para su culto fanático religioso. Y luego Hollywood apoyó esta idea, pues digamos realizando o enfatizando las películas de terror con este tipo de situaciones, lo cual pues se volvió mediático y se volvió muy, como lo decía la emisión anterior, ¿no? Muy comercial. Sin embargo, como bien lo dices, pues es si lo vemos a grandes rasgos, si lo estudiamos un poquito, es un símbolo de conocimiento, es un símbolo de espiritualidad hasta cierto punto, y de hecho todos los simbolismos que refleja van totalmente contrario a para lo que es empleado en los rituales, en los ¿cómo se llaman? Los santuarios, los altares, todo este tipo de situación. Simplemente, por ejemplo, los que manejan este tipo de religiones, este tipo de sectas, son peligrosos porque ellos mismos desvirtúan todo lo que utilizan. Lo vimos la emisión pasada. Y, por ejemplo, hay un dato, ¿no? Ellos, dentro de la santería, la brujería, el satanismo, en ocasiones tienden a hacer, por ejemplo, los llamados amarres o los hechizos en contra de alguien para afectar a alguna otra persona. Y una de las cuestiones que utilizan es, haz de cuenta, hacen toda la parafernalia, hacen un muñequito y todo el rollo, y van y lo entierran a un panteón. Supuestamente esto le va a dar fuerza al ritual y a todo lo que van a hacer, y va a tener una repercusión en la persona. Sin embargo, en algún momento platicamos con un señor que es santero y es médico, de hecho, y dentro de muchas cosas que nos comentó fue que eso no tenía sentido, dado que los panteones vienen siendo un campo santo donde las almas supuestamente van a reposar, donde ya la persona, fuera buena o fuera mala, ya no tiene ninguna acción sobre este plano. Entonces ahí es cuando te das cuenta de la paradoja o de la incongruencia de lo que están haciendo. Dices, a ver, ya hiciste todo un encantamiento, esos son efectos especiales. No, tenemos muy buena producción. Justamente cuando estaba mencionando eso, truena el cielo, ¿no? Noches tenebrosas. Exactamente. Y te comentaba, tiene poca relevancia esto porque pues incluso la Iglesia Católica lo toma como tal, ¿no? Es una de las cosas que debemos de darnos cuenta o debemos de preguntarnos al momento de analizar estos temas, ¿no? O de realizar los rituales, ¿no? Los que son adeptos a esto.
Ya les decía, siempre viéndolo con un punto de vista objetivo y sin herir susceptibilidades, les podría mencionar que precisamente la Iglesia Católica no reconoce ninguno de estos rituales, cuando la mayoría de la población en México pues profesan una religión católica. Y bueno, al cabo de lo que nos estás diciendo, se me viene a la mente la nganga o la prenda que precisamente veíamos en el caso de Jesús Constanzo y Sara Aldrete, los mal llamados narcosatánicos que eran santeros. ¿Y qué es la nganga? Es una olla consagrada con tierra sagrada, sagrada lo digo entre comillas, perdón. Entre comillas, sí, ¿no? Sobre todo entre cenas también. Sí, entre comillas. En los tacos. Bueno, tiene tierra sagrada y palos, pero también tiene restos humanos y otros objetos como sangre de animales, como gallos, tortugas, cabezas de perro, etcétera. Incluso, por ejemplo, el Panteón Francés, que está en la Ciudad de México, tiene muy buen equipo de seguridad, precisamente porque hay gente muy importante enterrada en ese panteón. ¿Qué sucede? Es lo mismo que sucede, por ejemplo, donde está enterrado Pablo Escobar, allá en Colombia, que lo tienen muy custodiado precisamente por estas ideologías, este tipo de personas, que tienen la idea mágica de que obteniendo un fragmento de hueso de estas personas van a obtener un inteligencia. Un potenciador para incluso sus rituales. Y bajo ese supuesto, y déjenme decirles que se supone que en la nganga debe haber restos de un muerto, precisamente porque ese muerto va a ser esclavizado para cumplir sus deseos. Sí, por ejemplo, dentro de los rituales es tan peligroso que, por ejemplo, se han dado casos de desaparición de infantes que los mismos, digamos, exsatánicos o gente que ya no pertenece a ese tipo de sectas lo han mencionado, que se realiza sacrificios de bebés o de niños. Podría ser de infantes, según sea el caso. Eso se da mucho en Noche de Brujas. Se ha visto la desaparición de infantes para estos rituales y tienen que cumplir con ciertos parámetros, o sea, ser niños de tez blanca, ser bonitos, etcétera. O sea, físicamente atractivos, ¿no? Y dentro eso lo cliché. veíamos precisamente con lo que decía César Neftali en el programa, ¿no? Todo lo que declaraba. Y bueno, cabe mencionar que ahí hay delitos contra la vida y la integridad corporal. Hay inclusive homicidios en razón de parentesco, cuando veíamos el caso de esta mujer que se decía satánica y que quería librar al mundo de un terremoto y le sacó los ojos a su hijo de 5 años. Hay pensamiento mágico, hay histeria colectiva, y si nos remitimos al DSM-5 podemos relacionar, por ejemplo, la ignorancia de la realidad del significado de estas figuras, como por ejemplo la esquizofrenia, que se caracteriza por percepciones inusuales, delirios, alucinaciones, lenguaje desorganizado y conductas extravagantes y desorganizadas, una pérdida de sentimiento de placer, pérdida de energía, pobreza de lenguaje, entre muchos otros síntomas que podríamos dar, ¿no? Así es que podemos ver, por ejemplo, en comunidades rurales que es común la etología de la enfermedad mental, que se atribuye a eventos mágicos y sobrenaturales, es decir, a espíritus nocivos, a aires, a muertos, a brujos, a rayos, etc. Y que tal vez pueda ser una afección mental. Así las personas con algún tipo de trastorno pueden presentar, por ejemplo, cambios incluso en la estructura familiar, y pueden desarrollar desgaste, pérdida de energía, un agotamiento, una despersonalización, una autoestima baja, una escasa tolerancia, entre muchos otros síntomas, y que van a ser atribuidos a lo mejor a un embrujo, a una brujería o a alguna cuestión mágica. No, pero por ejemplo, también hay que tomar en cuenta que el pensamiento mágico
no propiamente va a afectar al ser humano, depende cómo se emplee, ¿no? Porque el pensamiento mágico surge desde que el ser humano está en la Tierra, o sea, desde que existe, ¿no? Así es. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta para que el pensamiento mágico se vuelque en contra del ser humano es el contexto en el que existe, o sea, la cuestión cultural, la temporalidad. Es, por ejemplo, no es lo mismo el pensamiento mágico que se empleaba en la época prehispánica, donde incluso ellos materializaron, digamos, la cuestión de los climas, ¿no? Por ejemplo, la lluvia. Le dieron un simbolismo que era Tlaloc. Ajá. Ellos empezaron a entender las cuestiones climáticas y las relacionaron con la tierra, con los procesos de la tierra, veían cómo crecían las plantas. Eran bastante observadores y, como decimos, lo materializaron, pero no para afectar a nadie. Más que nada ellos en ese momento, en ese tiempo, buscaban pues una buena cosecha, un buen temporal, más que nada, para que pudiera darles de comer a ellos y a sus familias. Y como lo dije en la emisión pasada, ¿no? Dar una explicación de aquello que no conocen. Ahora, eso es parte de cualquier lugar, es parte de la tradición. Así podríamos, por ejemplo, mencionar a los griegos y toda la mitología. En cualquier lugar podemos encontrar mitología. Lo que cabe señalar aquí es en qué momento va a ser una conducta, se va a convertir en una conducta antisocial. Cuando afecte ya a terceras personas, cuando vaya en contra de los demás. Sí, te digo, depende cómo es empleado y depende la cultura, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos la emisión pasada de la Inquisición. Sí importó mucho el tiempo en el que surgió, quién estuvo creando, digamos, esas fantasías del demonio, de la brujería, y qué era para esos líderes, qué significaba la brujería, porque no es lo mismo lo que significa el día de hoy que lo que significó en esos siglos, porque recordemos que le llamaban oscurantismo. ¿Y qué era esto? Simple y sencillamente, a resumidas cuentas, era el hecho de mantener la ignorancia, ¿no? De mantener la ignorancia, de castigar el conocimiento, y como te decía, no propiamente hacia las mujeres, que sí había un machismo muy sumamente recargado, pero al final del día quien demostraba conocimiento pues estaba en contra de la iglesia, y de hecho eso nos atrasó siglos. Se dice que más o menos estamos atrasados 3 siglos por ese tiempo que no dejaron que la ciencia se desarrollara. Hubieron algunos rebeldes, Da Vinci, Miguel Ángel, que pues nos aportaron, entre otros, muchos otros, que nos aportaron de alguna manera y digamos, nos aportaron conocimiento y avances. Pero sí, como te digo, depende, ese pensamiento mágico no siempre es nocivo. En algunas culturas sí les permitió trascender. Finalmente el humano siempre tiene la necesidad de creer en algo, ¿no? Como les decía, el punto es hasta dónde es sano, cuando se convierte en una conducta patológica o insana. Y bueno, al caso, podríamos, haciendo una recopilación, hablamos de que la superstición viene de la ignorancia. O sea, no la ignorancia visto desde un punto de vista negativo, sino de aquello que no se conoce. Es por eso que, por ejemplo, retomando lo de el caso de Sara Aldrete, bueno, esta religión es tildada de satánica, por ejemplo, desde los tiempos de Jesús Constanzo, líder de los narcosatánicos en los 80s. Cabe destacar que muchos miembros de la delincuencia organizada y delincuentes en general lo practican en su afán de hacer pactos con la muerte y que todo les salga bien para todas las cosas negativas que hacen, ¿no? Me gustaría hacer mención de una persona que anda ahí en la televisión, la bruja Zulema,
que esa a toda luz es una charlatana, abiertamente lo digo, y promueve y lo vende como una gran protección, y lo digo entre comillas, ¿no? Y le dan cuadro en los programas de televisión y demás, que viene mucho al caso con la emisión anterior en la que hablábamos de cómo debemos analizar lo que se nos da en los medios de comunicación. Así es. O sea, yo lo veía y la veo hablando con tanta certeza, pero además todo lo que hay alrededor de ella, ¿no? Su forma de vestir tan extravagante y demás. Y cómo lo asegura, ¿no? Que es una gran protección y así lo vende. Y bueno, no olvidemos que para ella significa mucho dinero. Ahora, entre las conductas cuestionables es, por ejemplo, que buscan cráneos humanos, rayan huesos de muerto para algunos rituales, utilizan mucho sacrificio animal para buscar salud, fuerza, tranquilidad espiritual. Y bueno, ahí viene la paradoja, ¿no? ¿Cómo vas a buscar tranquilidad espiritual matando un animal? Amparo ante tragedias, envidias y otras más. Pero yo lanzaría la pregunta: ¿cuántos santeros, paleros, etcétera, están, por ejemplo, en la cárcel o muertos? Ahora, en el caso de Neftalí, que también es algo que les pegamos en la caja de información, después de todo lo que dijo en el programa de esta Lolita de la Vega, la PGR tuvo participación por esta denuncia. Sí, mira, voy a poner un ejemplo de, precisamente así como dijiste de la bruja Zuleima, voy a comentar algo. Por ejemplo, había una bruja, digo, ya está muerta, ya está fallecida, la asesinaron. Se llamaba María Guadalupe Memije Bazán, de 44 años, conocida como la bruja Memije, quien aseguraba tener pacto con el diablo y atender desde ciudadanos comunes, sacerdotes y hasta políticos. Esta señora fue torturada y asesinada en Chimpalcingo, Guerrero. Su cuerpo fue hallado cerca de las 7 horas, las 7 de la mañana, a metros de un lugar que se llama el Hospital General. Bueno, es un hospital, en un camino de terracería. Tenía huellas de tortura, las uñas de los pies arrancadas, tenía golpes en el cuerpo, un lazo atado en una muñeca y un disparo en la cabeza, que se puede entender como el tiro de gracia. María aseguraba matar a base de hechicería. Había publicado en su página de Facebook un video en el que amenazaba a otra mujer de Puebla que supuestamente estaba colgando de su fama. En la grabación que se observaba, la amenazó de muerte y la disputa era por la venta de una simple pulsera a su nombre. O sea, un artilugio, ¿no? Que estaban vendiendo como bisutería, pero con encantamientos, una serie de cosas, ¿no? La bruja Memije publicaba videos con temas como, digamos, para salar enemigos, amarres con menstruación. Porque para esto también, esos llamados amarres, toda la parafernalia que usan para que la gente lo crea, son bastante asquerosos. Utilizan fluidos humanos, fluidos que corporales, además pueden traer infecciones, ¿no? Yo he sabido de rituales que se hacen con orina, o sea, irte a orinar a una planta, o dar, por ejemplo, eso, ¿no? Fluidos menstruales a la persona amada, entre comillas. El agua de calzón. Es lo llamado agua de calzón. Tú me dijiste eso. Que no es la de calcetín, porque es el café, es el café. Muy feo, por cierto. Sabe horrible. Pues sí, eso lo dio a entender, lo dio a conocer la Fiscalía del Estado de Guerrero. En aquella ocasión, pues el cuerpo lo levantaron cerca de las 10 horas. O sea, no tardaron nada, casi 3 horas. Y fue rapidísimo, de hecho. Pero bueno, así como este ejemplo, tenemos varios de gente que es capaz de beberse la sangre de otra persona, de utilizar sus mismos fluidos con una intención. Y lo peor es que muchas veces esos brujos sí se la creen. O sea, sí creen que sus cuestiones tienen una repercusión. No digo que la energía no exista. La energía sí existe. Somos energía. Somos energía, el universo es energía. De eso son otras cuestiones, ¿no? Pero de ahí a que tú puedas doblegar la voluntad de otra persona, o que puedas
como lo hacen, ¿no? Digo, no es mala onda, pero por ejemplo en la santería, ¿no? Que utilizan brebajes, utilizan alcohol, utilizan drogas para montar o invocar una especie de muerto. Dices, pues que ya le dimos imagínate que precisamente. Imagínate que tú te mueres y dices, bueno, ya voy a descansar en paz, me voy a otro plano dimensional, no sé, ¿no? Incluso los que creen. Algunas religiones se creen a reencarnación, ¿no? Ajá. ¿Qué caso tendría que tú no trasciendas si algún cuate, algún fulano haga un ritual y te baje y ya, o sea, estés a sus órdenes, ya cumpliste una misión, ¿no? Ya estás esclavizado, o sea, ¿a qué entiende eso? Repito, no digo que no exista, sí existe, pero no de esa manera. O se respeta, pero como les digo, una vez que transgredes otras cuestiones, pues ya no es tan sano creer en algo así. Y bueno, al caso, se me viene a la mente algo que quería comentar. Todos hemos tenido de una o de otra forma contacto con esto. Recuerdo que mi mamá en algún tiempo nos comentaba de un brujo de por ahí de... Sí, fue en el tiempo cuando fue lo de los narcosatánicos. De hecho, algunos, bueno, no nos tocó vivirlo porque no estábamos muy chavitos, pero sí se menciona entre algunas personas que hubo mucha desaparición de personas. Y de hecho ella tenía una amiga de manera personal, o sea, una vecina, que de repente al parecer se metió en estas zonas y desapareció, ya no volvieron. Trabajaba con él y salió mal, según lo que me cuenta, salió mal con él, pero un día entró a su casa y desapareció, ya no volvieron a saber de él. Mira, por ejemplo, les voy a comentar otro ejemplo, y de hecho vamos a tratar de dejar el link de un libro que se llama Los Brujos del Poder. En este libro relatan muchas situaciones sobre políticos, sobre presidentes, sobre candidatos que utilizaban la brujería con estos fines para obtener precisamente el poder, porque como te digo, el pensamiento mágico se utiliza para muchas cosas, no siempre en contra de la humanidad, pero en este caso pues tomemos en cuenta quién se está postulando para un puesto político. No digo que todos sean malos, pero sí hay mucha gente bien enferma. Por ejemplo, dice este libro, Los Brujos del Poder, de José Gil Olmos, él es el autor. En este libro esclarece el tema, nos habla en uno de sus capítulos sobre la maestra cuando va a África. La maestra del Baester. El Baester dice, tomó sus providencias, consultó con sus asesores, con sus colaboradores magistrales, y dada su afición a la brujería, el esoterismo, la santería y otras prácticas de magia negra, acudió también a cartomancias, videntes, médiums y consejeros espirituales, quienes le aconsejaron hacer una carta astral del mandatario, en este caso de la persona contraria, para saber exactamente lo que necesitaba y calmar sus ánimos. Había que diagnosticarle su aura, sus fijaciones, todo lo que le gustaba y disgustaba. Para eso se tomaron fotos, supuestamente para ver sus demonios, vicios y debilidades. Para esto las consultas se prolongaron durante un año, hasta que decidió viajar al continente africano en busca de brujos y magos que le ayudaran a ahuyentar las amenazas presidenciales. El reportero recogió las declaraciones de gente cercana a la dirigente magisterial, testimonios de primera mano para trazar un retrato del Baester cuando se sintió acorralada. En su itinerario, la maestra tocó Marruecos, donde visitó a un lector de caracoles, quien le reveló que tenía que ir a otro país, a Nigeria. Ahí participó en un ritual donde el brujo de ese país le preguntó simplemente, y lo refleja uno de los entrevistados, si es el color de los ojos del jefe de nuestra tribu, si el color del jefe de nuestra tribu era café. Eso fue todo. Cuando la maestra le contestó, el brujo dijo, a través del intérprete, que iba a cazar a un león para desollarlo y transportar toda la energía del animal a la maestra del Baester. O sea, se realizó una matanza de un animal. Imagínense, matar a un león para estas cuestiones. No, espérame.
Ahí terminó la sesión. Al día siguiente el león había sido sacrificado, agrega uno de los testigos de la ceremonia. Dentro de un grupo de 10 personas comenzaron a despellejar al animal y recolectar su sangre. Metieron a la maestra en una choza de paja y barro sin quitarle ni la blusa ni los shorts. Le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre. Le amarraron la piel de la fiera y con las pezuñas le dibujaron diversos signos. Todo esto en medio de muchos cánticos. Y seguramente, como es muy empleado allá, algún enervante. Así es, ¿no? Y qué triste porque todos estos animales que son sacrificados también son torturados. O sea, no es como que los maten de inmediato, sino que o sea, hacen muchas cosas. No hay una técnica para matarlos rápido, ¿no? O sea, y son cuestiones dolorosas. Por ejemplo, para las personas que nos gustan los animales, pues es triste toda esta cuestión. No, y por ejemplo, esto también lo realizaba, este tipo de cosas, a ese nivel lo realizaba, según Margarita testigos, Zavala, que era... Carlos Salinas de Gortari. Ajá. Tenía un brujo de cabecera. En el gobierno de Ernesto Zedillo surgió pues es lo que mencionamos en algún momento de la historia de la Paca. Uh-huh. Que fue a la finca del Encanto a buscar una osamenta que ni era, ¿no? Y al final del día también la recluyeron. Así es. Pero sí, bueno. Tantos y tantos. Y chicos, como reflexión, me gustaría leer 2 frases del Kybalión que yo creo que tienen mucho que ver y nos van a dejar, bueno, pensando. La primera es: los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Esto son palabras de Hermes Trismegisto y están contenidas en el Kybalión. Esto como para cerrar y invitarlos a que, pues más allá de cuestionar todo aquello en lo que creen, encontrar la explicación o la razón por lo cual van a seguir tal o cual religión, por la cual van a practicar tal o cual ritual, y sobre todo, como les decíamos anteriormente, ¿no? Si voy a practicar o me encuentro con un caso de esto, saber qué es lo que engloba, saber de primera instancia cuáles son las paradojas, ¿no? Cuando vemos un altar con, como lo mencionábamos, la Santa Muerte, el Baphomet, la Ganga y todo esto que es un sincretismo y que finalmente todo tiene una raíz, y no siempre la raíz es la que creemos. No, por ejemplo, y como te digo, para finalizar, ¿no? La energía existe. Hay algunos rituales que pueden ser muy sencillos y pueden ayudar, incluso a lo mejor si tú quieres de manera subconsciente, pero si eso te ayuda a crecer, a realizarte como persona, hazlo, no tiene nada de malo mientras no afectes a un tercero. Entonces siempre hay que cuestionar todo lo que hacemos o todo lo que nos venden los medios de comunicación. No siempre o comúnmente no es lo correcto o no nos está nutriendo mentalmente. Y bien, ya finalizando, saludos. Doña, saludos, saludos. Bueno, saludos a David Mosqueda, Rosario Cholo, Mitzi, Leslie Viridiana, a Margarito y a Jorman Magdaleno. Híjole, yo saludaría a mi mascota, pero la verdad es que me da vergüenza. Al Tilín. Sí, bueno, le mando Tilín. Un saludo a mi Tilín. Es un gato. Literal, a mi Tilín, no, les muestro una foto de mi Tilín. Pero bueno, mi esposa me está haciendo señas. No es lo que estás pensando, nuestra mascota. Así se llama el gato. Así se llama, luego les muestro a mi Tilín, te juro. Bueno, la verdad se llama licenciada. Sí. Bien, chicos, que tengan un excelente día o noche y nos vemos en la próxima emisión. Bye. Hasta luego. Y un saludo a nuestro editor. Sí, que hace un gran esfuerzo y luego está ahí a la No, sí, la verdad se refa mucho. Ya me dieron el crédito.
Bueno, hasta luego. Bye.